Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Se me lengua la traba, se me traba la lengua. Dios mío, espérense. Vamos arriba, señores. Estamos empezando Entre Amigos con Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea. Hoy les traigo una invitada, pero empecemos con esto. Buenas noches, mi gente. Aquí Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Esta noche vengo con una sorpresita. Señores, ustedes no saben a quién yo tengo aquí. Ustedes no se imaginan a quién yo tengo aquí. Tengo a Paola. Paola. Ay, mamá. Muchos estarán diciendo, Paola Cristal va a estar ahí. No, yo tengo a Paola Jiménez. Espero no equivocarme los apellidos porque yo soy malísimo con esa vaina. Paola Jiménez, la reina de la numerología. ¡Ay! Dime, tú no te estabas riendo así ahorita. Ahorita tú no te estabas riendo así. Dime, a ver, yo tengo un montón de gente aquí que está loco por saber. ¿Y qué? Pero la reina de la numerología, mira, están buscando a la mamá, a la abuela, la bisabuela, la virreina. Y tenemos aquí a la reina de la numerología. Ay, ay, ay. Paola, háblame de ti, cómo tú estás, mi amor, cómo te sientes antes que nada. Muy buenas noches. Yo estoy muy bien, gracias a Dios, dándole gracias a Dios en primer lugar y luego a usted por invitarme a su canal y luego a cada uno de los que me están escuchando. Buenas noches, bendiciones mil para ustedes. Tú tienes un vaso de agua ahí al lado, ¿verdad? Porque yo no quiero que te vaya a marear una vaina, una menta verde o algo, ¿verdad? Tranquila, ¿verdad? Te voy a llevar suavecito, no tranquilito. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Que no me va a mareo, que estoy aquí positiva con ustedes. Bueno, porque de momento te vi un poquito así como que te me iba para atrás. Yo dije, se nos fue. Pero no, tranquila. Tranquila. La emoción, entiéndeme. Oye, se siente tan bien cuando uno, tú sabes que cuando yo empecé en radio y televisión, tuve la misma experiencia. Un productor me vino, me llegó así un día y me dijo, vente que tú vas para cámara hoy. Ay. Y yo me puse así como que, ¿qué? ¿Cómo? Óyeme, eso fue algo grande, pero tú sabes lo bueno de eso, que logré empezar a vencer mis miedos y empecé a descubrir la otra parte de mí que de verdad me llena tanto, que es el entretenimiento y el poder compartir con otras personas, así como tú, personas llenas de colores. Muchas gracias. Qué lindo. Entonces, ¿tú me puedes decir tu nombre completo, por favor? Por si acaso yo me perdí en algún lado. Ay, Paola Jiménez lo dijo correcto. Paola Jiménez. ¿Y de dónde Paola Jiménez? De San Cristóbal. ¿En dónde conseguimos a Paola Jiménez? Yo estoy trabajando con la numeróloga Paola Jiménez. ¿Dónde está Paola Jiménez? ¿Dónde vive ella? ¿Dónde nació? San Cristóbal. San Cristóbal. Ok, ¿sí? San Cristóbal. Tú sabes que mi papá, mis abuelos vivieron ahí en San Cristóbal. Mi papá nació cerca de ahí. Y luego pues se movieron a Samaná, se movieron a la isla de Puerto Plata y ya tú sabes, yo vine por uno de esos lados. Pero sí, la gente de San Cristóbal, sí te puedo decir, había una muchacha, tú sabes que República Dominicana es uno de esos países tan bendecidos donde los pobres contratan gente pobre también para trabajar para ellos en la casa. Claro. Donde un pobre tiene una gente que le cocina, le lava y le plancha. Exacto. ¿Has visto cosas igual? Sí, así.
uno de los únicos países en el mundo que tiene eso. Sí. Tú no ves eso en cualquier otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siendo pobres teníamos una muchacha de San Cristóbal que también trabajó con nosotros. Bueno, no trabajó, prácticamente se crió con nosotros en la casa. Porque Ah, tú sabes que se la llevaban a trabajar, pero eran parte de la familia, ¿me entiendes? exacto. Se convertía en plata. Óyeme, mi mamá Un mi- cocinaba y a mí no me gustaba la comida de mi mamá. Yo lo que quería la comida de la muchacha era. ¿Me exacto. entiendes? Porque ya Ya me gustaba el sazón. ¿Eh? Dice José Manuel, ya lo sabe. y ¿Eh? más José Manuel está por de San aquí. Cristóbal. Sí, José Manuel, Marisela, vamos a saludar a unos cuantos amigos. Willer Montilla, ¿cómo está mi hermano? Es Ortiz. La gente por aquí siempre entrando, señores. Estamos aquí conociendo a Reina de la numerología. ¿Eh? ¿Qué te Muchas gracias. motivó? ¿Qué te motivó a entrar a este mundo tan hostil? A este mundo de fiera. Ay, ay, ay. ¿Qué te En- motivó? Háblame de eso. miren, en realidad, yo siempre veía al ingeniero de los números. Él, una persona muy humilde, alguien así como con ese don de querer ayudar, sin esperar nada a cambio. Y yo lo miraba, aunque yo no jugaba los números, porque a veces no podía jugar por el trabajo y eso, pero lo jugaba y me gustaba verlo. Y entonces él siempre decía que uno tiene que aprender a jugar para que uno no se deje engañar de muchos numerólogos que andan por ahí. Y yo le fui tomando como cariño a los números, porque él a veces daba números y yo siempre lo notaba. Y siempre me iba mirando la lotería en que salían los números de él. Iba anotando, iba anotando. Bueno, él una vez inició un taller. Yo le escribí al privado y le pregunté, ¿cuánto es el taller? Y él me dijo, ¿te interesa el taller? Yo le dije, sí, me interesa. Y también me hizo la misma pregunta, ¿por qué te motivaste? Y yo le dije, por eso, como él me produjo una motivación a cómo él trataba el público, en realidad. Y veía muchas personas que también le escribían a él en su privado, en el like, que fueron engañadas por otro numerólogo. Y yo dije, pero hay muchas personas que están perdiendo mucho dinero porque creen en muchos numerólogos y creen que hay números seguros. Entonces yo me puse y hasta que me fui enamorando poquito a poquito y dije, bueno, cada Del persona... ingeniero, ten cuidado que tiene a su mujer. No, 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 de los números, Ah, bueno, bueno, por si de los acaso, números. ¿eh? No, O me sea fui que tú vienes de enamorando la de los escuela del números. ingeniero. Tú vienes de la escuela del ingeniero. ¿Cómo es Sí, posible que no aunque me hice quiere? varios cursos online también, pero él fue mi primera motivación. Ok, perfecto, perfecto. Y háblame de, ya tú me hablaste de la parte que te motivó. Víctor Sepúlveda, un gran amigo, un hermano para mí. Eh, es una gran persona y tiene un gran don para Sí, enseñar y para crear piezas de arte en la numerología. Tiene una cuadrícula, señores, que eso pega palé como cosa loca. Y le voy a decir una cosa, aunque él me introdujo a eso, yo nunca he usado ese método. Nunca. ¿Por qué? Porque yo respeto, ¿entiendes? Lo de cada quien. Eh, es como los trucos de magia, ¿verdad? Los magos se pasaban trucos y secretos para que siguieran hacia adelante, pero ellos exacto, no revelaban todos esos secretos, ¿verdad? Para que la magia no muriera, porque después que tú te sabes el truco, muere la magia, ¿me entiendes? exacto, Entonces, Víctor, tremenda persona, pero esto se trata de ti, ¿ok? exacto. Eh, Paola, usted es una muchacha bien joven. Ujú. Mucha gente se preguntará, Paola está estudiando, estudió, qué hizo Paola? Yo te puedo decir, yo dejé la universidad, de ahí te lo digo, para que lo sepas. Yo empecé a ir a la universidad y la dejé, porque no podía costear la universidad. Para mí era súper cara. La carrera que yo estaba cursando era súper cara, yo no pude terminarla. Eh, Teníamos muchas cosas en aquel entonces, Sí, sí, es que en el difícil. medio, dificultades. Entonces no pude terminar la carrera, pero eso no me impidió a mí crecer,
¿verdad? Y hacer un montón de cosas más. No me impidió para nada. Entonces, háblame de ti, háblame de Paola, no de la reina, háblame de Paola. Ok. Bueno, yo Paola Jiménez, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, tengo 23 años, no tengo hijos, tengo mi esposo, me gustan mucho las redes, siempre vivo indagando y como que no me paro de indagar. Ahora estoy enfocada en los números, porque me puse en ese proyecto y en realidad dijo, tengo que aprender. Y cada día más como que conozco más los números y me enfoco en ello, porque yo soy una persona que si me tengo una meta, la cumplo. A largo plazo, a corto plazo, pero al final tengo un resultado. Y Sí, continúa. soy una persona así que soy positiva, dispuesta, con deseo de superación y de verdad, con cariño, con amor para todos ustedes. Aquí estoy. Tú sabes que la mujer dominicana es una mujer emprendedora, es una mujer que nada la para. Cuando Exacto, las mujeres de por sí, cuando quieren salir adelante, nada la detiene. exacto. Eh, ¿Tú has recibido el apoyo de tu esposo en esto que tú estás empezando? ¿Ha sido él un apoyo para ti? Porque yo Sí, sé que muchas personas se sentirían medio incómodas, quizás que su pareja se esté metiendo en un mundo donde hay tanta mala fe, tanto maltrato hacia la moral, hacia la persona, ¿me entiendes? No es físico, pero es psicológico, ¿me sí. entiendes? Tu esposo te apoyó en esto. Al principio, cuando él me veía mucho, que vuelvo y le digo, yo indagaba mucho, y él me veía que yo me acostaba hasta la 1 de la mañana, él me decía, mija, tú vas a quedar loca. ¿Y qué tanto que tú investigas? ¿Qué tanto que tú calculas? Y yo le decía, te dije que voy a lograr ese objetivo, voy a ser numeróloga. Te lo dije, anota la fecha, voy a ser numeróloga. Dice, yo quiero que tú llegues a ser numeróloga, pero no me quede loca. Y me decía así. Después, en unos meses para acá, que él fue mirando el resultado, porque yo anotaba todo, cuando salió un número, le decían que lotería salía y le enseñaba, mira, salió este, mira, combiné palé. Y él se fue emocionando así por el resultado, porque veía que el tiempo que yo había dedicado no fue un tiempo en balde. Entonces me dijo, si eso es lo que tú quieres, pues dale, yo te apoyo. Y más si te Mira, está gustando. tenemos a tu mentor ahí, perdón, tenemos al ingeniero por ahí que está viendo. ¿Eh? Bendiciones, ingeniero. No puede hablar embuste. Y él no sabe que yo te iba a traer a ti para acá, ¿me entiendes? Él no tiene ni idea que yo te iba a invitar a... esto surgió para que la gente sepa espontáneamente, tú sabes. Me habló, estuvimos hablando, intercambiamos un poquito de ideas, ¿verdad? Y yo le dije, pero ¿por qué mejor no te hago una entrevista? ¿Me entiendes? Porque me gustaría que tú venzas ese miedo y que empieces a lanzarte hacia adelante y que la gente te conozca, porque tú tienes todo el derecho. Tú tienes Exacto, todo el derecho de darle a esta vida lo mejor de ti. exacto. No tienes que esperar por nadie, es lo más importante, ¿me entiendes? Y Muchas no tienes que dejar que nadie decida por ti si tú vas a ser una persona exitosa o no. Tú tienes todo lo que tú necesitas, al igual amén. que yo. Es lo que tú haces con eso, ¿me Exacto. entiendes? Eh, Paola, para cerrar con la parte de Paola, ¿verdad? Porque usted sabe que la gente que nos dedicamos a esto de la numerología y los números y esas cosas, somos como que tenemos diferentes personalidades. ¿Eh? Exacto. Una persona es la que viene aquí en la cámara y otra persona es la que va a hacer el oficio en la casa y a comprar Exacto. la comida y hacer. Somos Exacto. igualitos que ustedes. Entonces, en este caso, ¿dónde se ve Paola Jiménez en los próximos 5 años? Bueno, yo en realidad me veo con mi canal, con algunos 50,000 suscriptores, ayudando a personas que lo necesiten, do- Decláralo, ¿ok? Sigue. donando, donando para que las personas puedan estudiar a los que no puedan pagar su universidad, que sé que es un sacrificio estudiar en este país donde no hay ayuda, donde no hay recursos.
ayudar a la persona con su medicamento, ayudar lo que más yo pueda en realidad, porque yo sé que hay muchas personas que en realidad sí necesitan y carecen de muchas necesidades. Así yo me veo, aunque sea en 2 añitos, ayudando, colaborando con lo que más yo pueda. Perfecto, perfecto. O sea, que tú quieres ser una persona que pueda colaborar con otra gente. Y te voy a Sí. decir una cosa, hay mucha gente que dice eso, mucha gente que entra aquí, ¿verdad? Y empieza a dar su pronóstico y dice que no, que yo voy a ser una buena niña, que yo voy a ser una buena persona y que yo quiero la paz mundial y todo eso. Y después cuando empiezan a crecer y empiezan las cosas a moverse y que entra billete y que ya No, no porque estamos bebiendo Country Club, lo que bebemos es Coca-Cola, ¿me entiendes? Como que no, cambia la gente. ¿Tú crees que a ti te podría cambiar el dinero si toca a mire, tu puerta? yo le voy a decir algo. Esto yo se lo pedí a Dios en primer lugar. Le dije, mira, Señor, si tú crees que yo no voy a ayudar y que yo voy a cambiar o me voy a poner a alguien que no voy a creer en ti, que voy a hacer las cosas malas, voy a creer en misterio y en esas cosas, no permita que yo crezca. Porque si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer de corazón y en realidad no soy así y no quiero tampoco ser así tampoco. Si en algún momento me veo en esa necesidad, prefiero mejor abandonar porque es bueno cuando usted es una persona que sin tener da, ahora teniendo, yo me supongo que debería de dar más. Y este es mi objetivo, ayudar. Yo Tú, crecer como persona y también ayudar a los demás. Porque no te digo que no quiera crecer, quiero crecer, pero también dar de mí también. bueno, y va a haber mucha gente que va a querer que tú le des, créeme. Si tú Claro. quieres, si tú vienes para acá que quieres dar, mira, hay mucha gente que va a querer que le den, ¿eh? Para que lo sepas. Así que ten cuidado lo que tú pides por esa boca, porque puede, óyeme, se puede No, materializar, ¿me no, también entiendes? depende de lo que yo pidan, porque dígame, yo no le puedo bajar la estrella, Claro, no, claro, yo lo que le puedo dar números. exacto. Entonces, pero tú, obviamente, a eso voy, con la parte de la reina de la numerología. Eh, ¿Tú has trabajado en desarrollar tus propios métodos o o tú estás todavía utilizando métodos que usan otras personas? Háblame de eso. ¿Tú estás Yo, en el proceso de mejorar tus técnicas y todas tus cosas o ya tú estás practicando tus propias técnicas? Háblame de eso. en realidad yo estoy practicando mi propia técnica, Ujú, porque he utilizado la base del ingeniero más mi base y me ujú. resulta más beneficiosa. Sí, antes, cuando yo empecé en esto, hace un poquito más de 8 años, las bases se utilizaban mucho. De hecho, yo utilizaba un sinnúmero de bases que todavía las tengo por ahí. Yo tengo decenas de hojas de Excel con Bien. montones de bases y garabatos y montones de cosas que yo hacía antes. Eh, pero llegó un momento en que las bases estaban un poquito obsoletas, pero de nuevo las bases se han puesto de moda. Entonces tú utilizas bases, que una jugada típica tuya, ¿de cuántos números consta? Bueno, hay algunas que constan de 2 números y 3 números. Ok. So, ¿tú tienes loterías específicas o solamente tienes las loterías dominicanas o incluye otro tipo de loterías? Porque eso es muy Incluyo importante. Es lo también, primero que la gente te va a preguntar. sí, yo incluyo otro tipo de lotería que son Florida y Nueva York, aparte de la dominicana. Ya. Ahora, yo te quiero dar un consejo. Tú puedes dar una lotería como puedes dar la 19, ¿ok? Sí, Lo importante es que tú no pierdas tu esencia y que tú des resultado. ¿Me exacto, entiendes? Eso es lo importante. Te digo por qué. Y mucha gente va a estar de acuerdo conmigo con esto. No todo el mundo te juega la misma lotería. exacto, No todo el mundo tiene cuarto el mismo día. exacto. No todo el mundo está dispuesto con el bolsillo, A el jugar dinero la en el bolsillo a jugar ese día. ¿Me entiendes exacto, lo que te digo? Tú puedes tener 100 personas eh, en un grupo de WhatsApp y de esas 100 personas
tú mandas la jugada y ese premio salió y de momento solo tuviste 10 personas que te dijeron Sí, bingo. es así, ¿Me entiendes? es así Lo mismo. que concéntrate en darle resultado a la gente y estar ahí para ellos. Exacto. Construye una relación con tu gente. ¿Me entiendes? Que la gente sepa que Así tiene es. un amigo, ¿ok? Que no solamente va a ir a donde ti y quizás te vaya a comprar una membresía o lo que sea, pero que tiene una persona en la que, coño, le puede hablar, Sí. puede contactar, está ahí para tu gente. Mira, por ejemplo, yo sé que muchos, según van creciendo, pues no tienen tiempo para hablar con mucha gente porque tienen también su negocio y otras cosas que hacen. Pero yo hablo con toda mi gente. Todo el que me hable, me manda un mensaje de texto o mensaje de voz, sabe que yo tarde o temprano se lo voy a Se va a responder. responder. Porque tú sabes por qué. Porque cuando tú vas, y esto me lo estuvo diciendo Dariana, numerología, después la vamos a tener por acá. Cuando tú vas a un colmado, tú vas al colmado que te gusta a Sí. comprar, te gusta la atención que te dan, te gusta cómo Exacto. te reciben, la sonrisa del tipo que está allá eh, eh, poniendo la botella de gas a un lado, ¿me entiendes? Te gusta eso. Sí. Y cuando tú ves que tú vas a salir un domingo a comprar a ese colmado y cuando tú estás llegando, tú ves que está cerrado y hay un colmado más cerca todavía, tú hasta Pero te tú querías al devuelves, otro. Sí, tú querías al otro, ¿eh? tú te Es así. devuelves, ¿me entiendes? Hasta te devuelves porque tú dices, no, no es posible, está cerrado, mejor no voy. ¿Por qué? Exacto. No es que tú lo odies, es que te No, gusta pero cómo te te gusta el tratan, otro, claro. Te te gusta gusta el cómo te tratan, el trato, ¿verdad? El trato es otro. muy importante. Nunca, nunca ponga el dinero por encima de las necesidades de la gente y tú vas a tener siempre gente contigo, Es así. ¿ok? Eh, en estos días me estoy preparando para hacer una denuncia. Ya estoy preparándome con un abogado en República Dominicana porque quiero ver cómo vamos a exponer unos casos de personas que están cobrando $500, $500 para hacer, dar números. ¿Tú cobras $500? No, hombre, Yo pregunto, yo pregunto. no me hagas reír. Si yo tengo un grupo como de 20 personas dándole el número gratis, Hey, yo nada más pregunto. Yo nada más pregunto, ¿verdad? Entonces, es un abuso. hay que preguntar, ¿me entiendes? Sí, Porque esto es lo que sucede. Yo quiero que tú te pongas en los zapatos de una dominicana, venezolana, hondureña, salvadoreña, que llegue aquí a Estados Unidos con una maleta llena de ilusiones sí, y que su primer trabajo quizás sea limpiar en una factoría o quizás limpiar baños, que es el sí, trabajo de muchas mujeres aquí y hombres, que no es, orgullosamente, doblando el lomo para ganarse ese dinerito y que $500 es una semana de trabajo para muchas personas aquí. Entonces, imagínate que tú coja y lleve esos $500 y se los deposite a una persona que te dice que te va a dar algo porque y piensan que es seguro. exacto, y aunque te digan que no son seguros y todo, pero te convencen para que Sí, tú, ¿me entiendes? Te así te convencen. obligan. Es así. Entonces, tú vienes y esa señora viene y paga esos $500 y empieza a apostar Ujú. 1, 2 días, 3 días Y y esa nada, jugada no sale. y nada. Es así. ¿Me entiendes? Quiero que tú te Ujú. pongas en los zapatos de esa señora, de ese señor, de ese muchacho, de esa muchacha. Quiero que te pongan los zapatos de ella. A la hora de tú darle un precio, tú tienes que cobrar por tu trabajo, ¿ok? Sí, Por tu trabajo tú cobras. Pero a la hora de darle un precio, quiero que te pongan los zapatos de ellos. claro, ¿Me es así. entiendes? Yo tengo a una hermana mía que le pasó eso mismo. A ella le estafaron así mismo con un VIP. Ya depositó
y cuando depositó los 10,000 pesos, más nunca le respondieron, la bloquearon y ya usted sabe, no dio más con él. Sí. Hay veces que la fama se le sube a la cabeza a la gente. Tú no tienes miedo que la fama, yo te estoy grabando hoy estamos a 15 del mes 3, son las 12:22 AM. Usted me lo Hay, guarda. hay un tro de gente viendo ahí. Si de aquí a 5 años se te sube la fama, tú me das permiso para tirarte este video de nuevo encima. Sí, me lo tira para las redes. ¿Eh? Usted lo Bueno. tira para las redes. O me lo Eso, acuerda, me dice, mira, te está subiendo la fama a la cabeza, bajar un poquito. porque ahorita yo Antes que me suba. te veo en Jeepeta Lexus y todo eso, ahorita. ¿Eh? Óyeme, la gente que está ahí, yo quiero que me hagan preguntas. ¿Qué preguntas le quieren hacer a la reina de la numerología? A ver, qué pregunta tienen para ella? No sea, óyeme, no se queden atrás con la pregunta. Tiren a matar, ¿eh? Que aquí es que se prueba la gente. Usted sabe que yo no me callo con nada. Aquí Dele, se dice dele. lo que se tenga que decir. Así, Por eso es que mucha gente no le gusta que yo lo entreviste, porque que yo soy muy claro. es así. Aquí te están preguntando que si tú eres soltera. No, José Irraeta Castro, mi hermano, no, pero José Irraeta es mi hermano, es un dueño de negocios aquí en Elizabeth, muy conocido aquí en Elizabeth, y productor de televisión también en Honduras. José Irraeta, mi hermano, ay. tremendo. Ella no es soltera, ella es casada. Entonces tú sabes que eso es algo que va a pasar mucho, que tú vas a tener personas que se te van a acercar a ti y son personas que van a tener otras ideas. ¿Tú estás Sí. preparada para eso? Para lidiar con esas personas. Sí, con ese tipo de personas que van a tratar de buscar otra cosa. Óyeme, hay gente que te va a molestar solamente para eso. Yo te lo digo como hombre, porque a mí me pasó como hombre, me pasó que había muchas mujeres que me contactaban y mujeres casadas, mujeres con familia, y me contactaban con propuestas muy indecentes. ¿Tú estás preparada para eso? Las propuestas la están haciendo hasta sin yo ser numeróloga. Bueno, ya. Ok, solo que quiere decir que tú tienes un matrimonio bien sólido y ustedes saben lo que tienen y todo va a estar bien. Ok, Exacto. perfecto, perfecto. Wilmer, gracias, está empujando ahí para que den like, gracias. Eh, dice Wanda que dé un número bueno. Wanda, óyeme, te voy a decir una vaina, Wanda. Tú tienes que beberte un té de anís ahora mismo. Sí. Porque tú viniendo a preguntar por número ahora mismo, cuando estamos tratando de conocer a la joven. Y Dice, dígale que la lotería ya cerró. sí, no, muchacha. Dice Ramona Otaño, yo aquí no, óyeme, comentario que usted ponga ahí, eso lo ponemos aquí, yo no guardo nada, yo no tengo favoritos para que sepan. Estos numerólogos, yo me pregunto si hacen declaraciones de rentas, stay home, stay home, stay home, declaraciones de renta. ¿Puede ser más específica en eso, No entiendo. Ramona Otaño? Porque no entendí ahí nada. Me quedé en el aire. Dicen por ahí, Reina, ¿tiene mucho en esto de la numerología? Me pregunta Bonilla Lotería, mi hermano, dígame, ¿y cómo están allá en la sala de diputados, papá Bonilla? Ese otro, Kevin Bonilla, anda por ahí. Dime, Kevin, ¿cómo estamos allá por la cámara? Te cogí, papá. Tenemos que hacer una entrevista contigo también, papá. ¿Le puedes responder a Kevin? Bueno, sí, no tengo tanto tiempo. Tengo 6 meses en lo que es la numerología, pero como le dije, yo antes me gustaba mucho antes yo practicaba, veía el numerólogo, el ingeniero de los números, y siempre notaba en cuál es lotería y podía sacar cálculo así, cálculos básicos y así, pero en lo que es la numerología base, 6 meses. Ok, vamos a ver, dice, ¿te cuesta dar números para Centroamérica? Dice Delmi No, Montes Barrera.
No, Ok, porque muchas veces han salido allá. ok, tengo aquí a Marco. Buenas. Marco López Polanco dice, buenas niches. Eso fue a mí que me dijo Nietzsche. Nietzsche es moreno. No, mentira. Buenas noches. Y que si puedes dejar un premio para la primera. Óyeme, pero que Marco está, que lo que quiere es candela. Dime, aquí entrevista que estamos haciendo, Marco. Llegamos a eso ahorita, espérense. Dios mío, lo que quieren es un número, países. Ellos lo que quieren es números. Cuando yo tengo que ver que lleguemos por lo menos a 200 personas aquí en vivo. Dice Pedro Ureña, Raúl, ya que ella es numeróloga, ¿no es mejor que se entre en dos loterías? Ya que los numerólogos dan 4 a 5 números, pero para 20 loterías y así no. Es un problema grande que hay, ¿ok? Pero ella estuvo explicando que ella da de 2 a 3 números actualmente y que tiene unas cuantas loterías que son las que trabaja. Y usted tiene que entender que cada uno va agarrando un feeling por las loterías. Yo te puedo decir a ti lo que me funciona, pero al fin y al cabo, yo he experimentado que uno va a tomar su propio rumbo y va a escoger su propio estilo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué te puedo decir? Cuando yo digo me voy a quedar con tal loterías, es porque eh, quiero soltar lotería, porque hay demasiada. Por ejemplo, mire, ya esta tarde yo le dije a toda mi gente del privado, se acabaron la lotería de la noche para mí. Okay. No brego con lotería por la noche, porque mis loterías están saliendo en la mañana, ¿me entiendes? Bueno, ahí salió el 65 en la noche ahora, salió el 65 en la noche, salió el 72 en esta mañana también, ¿ok? Entonces, salió en la mañana, no me tengo que enfocar tanto en la noche. Que si Exacto. salió el otro número de la noche, amén, el que lo cogió. Pero no es lo que yo estoy empujando. Por ejemplo, yo voy a trabajar loterías por la mañana. Ese es mi caso. ¿Qué lotería tú vas a trabajar? Para que la gente esté clara. Bueno, a mí en lo personal me gusta, yo estoy trabajando lo que es la primera, la real y la nacional. Lo demás es para que el jugador se cubra. Si en esas loterías no sale ningún premio, el jugador se cubre en lo que es Nueva York, Florida y Loteca. Ok. Tú sabes que con el tiempo tú tienes que trabajar un poquito también en lo que es la manera como tú transmites tus ideas a las personas, porque aunque tú tengas buenas intenciones, tú siempre vas a tener gente muy Malintencionado. mal intencionada del otro lado, que va a decir, pero espérate, ella dijo 2 loterías, pero ahora me tengo que cubrir en 3, ¿me entiendes? Tú vas a tener gente así, bien malintencionada, que no va a ver tu visión. Tú tienes que continuar tu visión, no importa qué. Continúa tu visión, porque cuando tú empieces a pegar y a romper y a hacer toda tu cosa, ¿me entiendes? Es Todo el así. mundo va a estar detrás de ti. ¿Ok? Todo el mundo va a estar detrás de ti. Entonces tú te tienes que enfocar en tu visión. Es ¿Ok? así. Lo que tú sientas, eso es. Si Exacto. tú lo quedas de primera y nacional y de momento tú dijiste, no, es que este número es para la loteca que va, dalo, A sin la Loteca. miedo, Claro, es así. sin miedo. No Mira, podemos. yo ayer yo cojo y voy a hacerte bien breve esto, ¿verdad? Ayer yo agarro y doy el 21 y me pongo aquí a relajar y doy el 21 y vengo y cojo y salgo por aquí y pongo aquí y de que este tipo va a dar y vengo aquí y me sale el 12 aquí, ese 21, ¿están viendo? Y cojo y salgo por ahí a caminar y choco con el carro mío allá afuera, el Lexus mío, Y la pa, y tiene placa el 21. 21, ¿me entiendes? El 21 la vaina, Sí. es Y ahí está. 21, ¿me Sí. entiendes? Entonces a veces you have to trust your gut, dicen aquí. Tú tienes que confiar en tus, ¿cómo se Instinto. dice? Instintos. Esa es la Sí. palabra. ¿Ok? Tienes que confiar en tus instintos. Y eso uno lo va desarrollando poco a poco. Al paso, sí. Claro. Dice Es por aquí, la den experiencia. like, es gratis. Un palecito entre los dos. Ustedes son buenos. Bueno, señores. Uy. Yo lo voy a enseñar a ustedes. Yo le voy a enseñar a ustedes una cosa. Y es que
en la vida usted tiene que aprender a darse tiempo para conocer a la gente y conocer los proyectos. No Exacto. todo es maldita lotería, ¿ok? Tienen que entender esa vaina, mi gente. Ahora mismo la estamos conociendo a ella, el respeto es para ella, ¿me entiendes? El respeto es para ella, vamos a elogiarla a ella, vamos a apoyarla a ella, vamos a levantarla a ella y que ella sea exitosa. Y que todos al final vivamos en un mundo de colores y de arcoíris. Ay, 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 ay. Raúl, es que Wanda es buenas dominicanas, diablo. De la que dicen, probando es que, no entendí, no, Wanda anda por ahí. Bueno, dejen a Wanda quieta. Bueno, dice por ahí, yo me saqué con, bueno, bendiciones que se sacó. Anyway, pregunta. ¿Es cierto que las mujeres son mejores que los hombres en la numerología? Porque yo me imagino que tuviste muchos numerólogos antes de tú decidir ser numeróloga. Pero es cierto que las mujeres son mejores que los hombres. Yo he escuchado mucho de eso. Ahora mismo hay 70 numerólogos poniéndote a ti en una mira así. Oye, si dice que sí. Ah, ella está Me moviendo van la cabeza. me Oh, van a dame dar una la bala más cabeza. grande. Dame una bala más grande. Ella está moviendo la cabeza. Espérate. Y le digo la verdad, yo he Dímelo. pasado como por 3 canales pidiendo apoyo y ni un solo hombre me ha dejado Sí. poner el link, Ajá. sacándolo a usted, ¿verdad? Ya, ahora lo que tú tienes que entender que los enlaces son un poquito intrusivos. Los enlaces, la gente se ofende cuando le ponen enlaces en los live. A mí no me molesta que pongan enlaces en mis live. No, ¿Me pero yo pedí entiendes? permiso y me dijeron que Eh, y también de la manera como vengan, ¿verdad? De la manera como vengan, tiene que tener cuidado también. Dice por ahí, dice José Vargas, es lo mismo, son todos estafadores iguales. no. Bueno, José piensa que todo el mundo que se dedica a la numerología, si este no está entendí mal, está estafando. ¿Qué tú bueno, piensas de porque eso? él no lo sabe elegir. Se llevan de que le dicen, bueno, el que es sincero no lo apoyan, pero el que es como más burlón le dice, bueno, pónganle todo este número, vayan, empeñen la casa, empeñen la bicicleta, vayan, empeñen la licuadora, eso ya lo apoyan. Pero si usted le dice, no, váyase al paso, póngale lo que usted pueda, no le ponga la comida de sus hijos a número o esto y lo otro, no, usted no se llevan de usted. Pero el que le dice, vaya, empeñen la casa es el bueno. Y por eso todos pagamos. Wanda, y si a ti te graban un día mandando al diablo a alguien que te saque de casilla, como yo lo he hecho, yo he mandado al diablo a un montón de gente. Ah, no, yo no, yo no, Claro, yo no. Yo lo trato a la gente con pinza, pero si se me pusieron arico, todo el mundo tiene su parte. tú tienes un botón también que te tocan. Claro, tengo mi botón, Mm, porque es háblame que de ese botón. somos seres humanos. Si El yo te botón de Wanda, atención, el de Wanda no, oye, de Paola, el botón de Paola, a ver, háblame del botón de Paola. oigan de mi botón, yo soy de las personas que me gusta hacer la cosa bien. Pero ¿qué pasa? Que no todos reconocen lo bien que usted hace su trabajo. Siempre van a aparecer personas malintencionadas que van a querer dañar el trabajo con tanto esfuerzo que usted está haciendo. Entonces ahí se me prende a mí el botón. Entonces ahí le digo lo que tengo que decirle. Y ¡pum! Me prende el botón. ¡Ya basta, Freezer! Bueno, te convierte en Saiyajin ahí, ¿eh? Sí. Ay, 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 ay. Tú sabes qué, déjame decirte algo, que te lo diga Tano. Tienes mi respeto, Stark. Tienes mi respeto, tienes mi respeto. Bueno, señores, pregunta para la reina de la numerología, Paola Jiménez. Un honor para mí un honor poder estar contigo esta noche, compartiendo contigo.
Espero que no sea la única vez que tú pases por acá a compartir con Claro que nosotros. no. Yo hago estas sesiones que se llama Entre Amigos, Ok. porque yo entiendo que hay que empezar a trabajar en unir esto. Esa- Yo nos veo a nosotros como si fuera el género del urbano, pero nosotros el de los numerólogos. ¿Me Exacto, entiendes? Yo me veo exacto. a nosotros, nos veo así a nosotros. Entonces yo veo muchos nuevos talentos. Sí, ¿Eh? Yo veo mucha gente que de verdad tiene mucho talento y que está ahí, que quiere mostrarlo, pero nadie quiere darle un chance para, exactamente. para que se den a conocer. Y Hablo por mí. de verdad, yo quiero invitar y quiero hacerte invitación formal a todos aquellos que se están dedicando hoy en día a esto de la numerología o predicciones. eh, Hábleme, ¿ok? Ahí está mi número de teléfono, lo voy a poner ahí para que esté disponible para ustedes. Si usted quiere que yo le dé un empujoncito, que le demos una bendición por aquí, hábleme a ese número, 908-220-4310, ¿ok? Raúl Andrés Aragones Isiano, a.k.a. La Línea, el pitbull de esta vaina. Usted me habla ahí. Raúl, sí, mira, yo estoy interesado, yo tengo mi proyecto de numerología, y estoy interesado en que me conozcan y que tu gente sepa quién yo soy. Y nada, y lo hacemos, tranquilo. Óyeme, Exacto. tranquilo. Aquí nadie se lleva a nadie. Todo el mundo va donde quiere estar. Estar. Es ¿Mm? así. Todo el mundo va donde quiere estar. Y tengo mucha gente ahí que lo está diciendo ahí, que lo está apoyando. Dice Andy Box, yo quiero ser numeróloga. Bueno, ¿cuál es tu consejo, Paola, para Andy? Dice que quiere ser numeróloga. Bueno, Andy, mi amor, tú lo que tienes, si ya tienes la disposición, ponte a estudiar, analizar la lotería, hazte un curso, pide ayuda y nada, para adelante, siempre está positiva. Si tiene algún, cuando está haciendo tu curso, tiene alguna pregunta, hazla. Esto de la numerología tiene que tener persecución, tiene que darle seguimiento, no es que un día tú vas a agarrar y vas a estudiar, otro día lo vas a soltar. No, tú tienes que estar siempre ahí positiva y ahí con ese cuadernito diario. Tú Y ya tú dijiste que tiene que tener persecución, o sea, tú le coges atrás a los banqueros. ¿Para dónde tú vas? ¿Cuánto hicieron hoy? Eh, Tienen que ser consistentes, ¿verdad? No, por si sí, acaso, esa es porque la palabra, tú sabes consistente. que a mí me dejaron caer cuando yo era chiquito, tú sabes. A mí Pues también. se me puso negro este lado, tú no ves. Anyway, tengo un montón de gente por aquí que dice, mira, dice, ahora sí, todo el mundo quiere ser numerólogo. Bueno, miren, ¿saben qué? Hablen con Víctor Sepúlveda y díganle, mira, Raúl me dijo que tú tienes un curso. La realidad, pues yo no estoy dando talleres ya. Ya yo no estoy dando talleres. El único que está dando talleres que yo sepa actualmente es Víctor. Y tiene un taller muy bueno. Hablen con Víctor. Mira, Víctor, me mandó Raúl Aragones, me dijo que usted está dando un taller. Vayan donde Víctor Sepúlveda, el ingeniero de los números, y ahí usted puede participar de uno de los talleres que él hace. ¿Me entiende? Exacto. Eh, si Son está muy buenos. interesado. Muy bueno. Ok. Ahora mismo se acaba de conectar Twitter. Desgraciadamente no me pude conectar a Twitter hace un ratito. Vamos a tratar, bueno, estamos aquí también en Facebook transmitiendo y en YouTube. Estamos transmitiendo por todos los lados, señores. Anyways, Paola, encantado de haber compartido contigo estos 45 minutos. De verdad que esto sirva para muchas personas que están entrando en este tipo de actividad para que mantengan la frente en alto y que no se Exacto. le vayan los humos a la cabeza. Eh, Te dejo a ti para que te despidas de los muchachos y si tú tienes algo para ellos, se lo da. No es necesario. Vinimos a conocerte a ti. No sientas ningún tipo de presión, ¿ok?
Aquí no estamos compitiendo quién va a pegar mañana o qué es lo que va a pasar mañana o quién va a poner a ganar mañana. Tu Exacto. trabajo es tu trabajo y te tienen que respetar por eso y te tienen que querer y aceptar por quien tú eres. Si la Exactamente. gente no te va a seguir por quien tú eres y te van a seguir por los números, mejor que no te sigan. Exacto. ¿Me Cuando- entiendes? Exactamente, pues muchas gracias. En primer lugar, le doy gracias a Dios por permitirme esta oportunidad y por conocerlo a usted, que usted me brindó esta primera puerta, y le agradeceré siempre esta oportunidad por tenerme pendiente y tomarme en cuenta. Gracias a todo aquel que tomó su minuto de su tiempo para estar aquí en el live. Se le agradece mucho. Como le dijo Raúl, tengo mi canal de YouTube. El que quiera seguirme lo puede hacer. Estoy por ahí. La reina de la numerología. Estoy por ahí por ustedes y estoy para servirle. Mañana pueden pasar por el canal a buscar el numerito que le voy a dejar. Muchas Así gracias. mismo. Pasen Así buena mismo. noche. Entonces, señores, muchas gracias. Quédate por ahí, Paula. No te me vayas, ¿ok? Entonces, señores, miren. Aquí debajo de este video, a donde está el título de este video, usted lo toca y se va a abrir la caja de los comentarios. Ahí está el enlace de ella. Yo le voy a dar a ustedes para mañana este número. Y ustedes van a ir a buscar el otro donde ella mañana. En la caja de los comentarios está el enlace del canal de ella. Directo. Los números con cero se voltean. Olvídate esa vaina. Directo. Tú lo quieres jugar al revés. Entonces tú me vas a jugar un pale. $10.61. 01 directo. Palé 10.61. Lotería primera, real o las nacionales, que son las ganas más. No estoy jugando por la noche. Les dije a ustedes que voy a jugar de día. La línea de las loterías de Anguila es una línea totalmente diferente a esto. No estoy dando números para Anguila. Si se han liado en Anguila, amén. Esto no es para Anguila. Esto es para la lotería en la mañana. Primera, real o gana más. Ya, yo tengo una línea aparte que es para eso de Anguila. Totalmente aparte, totalmente diferente. Y ya salió el número en primera que tenía que salir esta semana, que era el 72. Y ahí en el privado, los muchachos lo tienen ya. Y se lo expliqué y todo entendieron. Entonces, quiero verificar si están entrando y le están dando like aquí. Yo necesito, vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito ahora mismo subir ese canal a 100 likes para que ella pueda empezar a hacer sus videos en vivo. ¿Ok? Y lo vamos a hacer aquí mientras estamos en vivo. Miren dónde está el canal de ella acá. Este es el canal de ella. Quiero que ustedes entren ahora mismo y le den like a ese canal. Miren el enlace. Yo quiero que ella haga su video en vivo ya. ¿Ok? Quiero que ella haga sus videos en vivo ya. Ahí está el enlace. Ese es el enlace de ella. ¿Ok? Ese es el enlace de ella. Entren al enlace y denle like. Suscríbanse al canal para que ella empiece a hacer sus videos en vivo de mañana por la mañana ya. Ok, vamos para allá, ya vamos subiendo, vamos allá, vamos a apoyarla. Yo me inscribí, perfecto. Vamos a apoyarla, señores. Estoy aquí dándole refresh. Vamos a llegar a 100. Ya estamos en 90. Ya estamos llegando a la meta. Para que ella ya pueda empezar a hacer sus videos en vivo. ¿Ok? Quiero que ella pueda hacer sus videos en vivo todos los días. Todos los días pueda hacer su video en vivo. Tengo que beber agua. Se me lengua la traba. Se me traba la lengua. Ya tú tienes 100 suscriptores ahí, mi amor. ¿Ok?
Ya tiene 100 personas que están ahí. Ya ahorita en YouTube tú puedes hacer videos en vivo. ¿Ok? Sigan dándole like esta noche. Todos los que vean este video. ¿Ok? Muchas gracias. Le están siguiendo dando like ahí. Ya. Raúl, me suscribió y no se suscribe. Lo he intentado varias veces. No sé por qué será. Chequea ahorita cuando termine el video. Trata de hacerlo de nuevo. Vamos a ver. Perfecto. Se están suscribiendo la gente. Eso es lo que queremos. Ok. Vamos a darle apoyo a esta chica. No le van a dar apoyo. Pollo no hizo nada. Ok. Apoyo no le vayan a pegar. Le vamos a dar apoyo a ella. Apoyo. ¿Me entendieron? Bueno, eso fue un chiste medio cursi. Anyway, muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos. Esto fue Entre Amigos con Raúl Andrés Aragones Iciano, a.k.a. el pitbull de esta vaina. Te fuiste.